Bien, ¿cómo están todos? ¿Bendecidos? ¿Sí? Bueno, gracias a la misericordia del Señor, vamos a iniciar una segunda clase del estudio de la palabra, esperando que esto nos edifique a todos. ¿Sí? Amén. Oramos. Amado Padre Celestial, te damos a ti las gracias, Señor, por este hermoso día. Gracias, mi Dios, porque eres bueno, Señor, en gran manera. Y esta semana ha sido una semana de victoria, Señor, para nosotros, porque estamos en ti, Señor. Fuera de ti, sinceramente, sería otro el panorama. Y aunque estuviésemos alegres, Señor, no estaríamos realmente llenos. Gracias por tu palabra, Señor, que hoy día vamos a aprender, hoy día vamos a compartir. Te pedimos que esa palabra sea alimento, Señor, para nuestra alma y sea sustento, Señor, para nuestra inteligencia. Que esa palabra, Señor, nos ayude espiritualmente y nos ayude también en las demás áreas. Ayúdanos, Señor, a ser transformados y llenos de ti, a seguir, Señor, tu guía y tu corazón, Señor. Te agradecemos, Señor, en este día, Padre. Oramos también por aquellas personas que durante esta semana no hemos mencionado en oración, Padre, pero que otros hermanos nos han pedido también orar por ellos. Tengo acá unos nombres que voy a mencionar. Acá está la hermana Jovita Romero de Roncal, de Casagrande. Ella se encuentra con tratamiento de COVID. Oramos por ella. Oramos. Por acá también está, que ella es mamá del hermano Daniel, de la iglesia de la Congregación La Luz de Cristo. Amén. Y oramos por todas las personas que en estos momentos tienen esa dificultad de salud del COVID. Hay varias personas, Señor, que tal vez cada uno de nosotros sabe, vamos a mencionar delante de ti, Señor, y te pedimos sanidad. Te pedimos sanidad, Señor, por estas personas. Te pedimos, Señor, tu misericordia, tu compasión y tu gracia sobre ellas, Señor. Ayúdales, Padre, en los momentos de dificultad y toda necesidad, Señor, económica por este motivo de salud. Provee, Señor, para ellos. Gracias, Señor. Que no sientan, Señor, abandono, porque en realidad tu palabra dice que tú nunca nos dejas, Señor. Pero ayúdanos, Señor, porque nosotros somos insuficientes, Señor. Por eso te pedimos que tú nos llenes y nos muestres, y a estos hermanos o personas, Señor, que necesitan ayuda, Padre, oramos por ellos para que tú les socorras, Señor. Gracias por tu amor y por tu bondad. Creemos que eso está en tus manos, Padre, porque estamos orando y creemos, Señor, tenemos fe que tú tomarás, Señor, control sobre esa situación. Gracias, Padre, igual por nuestros hogares, Señor. Si hay problemas, si hay necesidades, si hay problemas con la pareja, si hay problemas en el matrimonio, Señor, si hay problemas con los hijos, ayúdanos, Señor, a poder sobrellevar, Señor, las dificultades, y también ayúdanos, Señor, a tener paciencia y amarnos unos a otros como tú nos has mandado. Gracias, Señor, por todo esto, y para todo te agradecemos y te damos a ti la gloria y la honra. En el nombre de Jesús, Padre Santo, te lo pedimos y glorificamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. 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 Muy bien. Hermanos, vamos a continuar. Voy a compartirles en pantalla, a los que tienen el Zoom, voy a compartirles en pantalla el manual, ¿sí? Y creo que ahí ya lo pueden ver. Ahí está, ¿no? Ahí está. Bien. Voy a ocultar esto por aquí. Vamos a continuar, hermanos, en lo que nosotros nos habíamos quedado estudiando acerca de la palabra. Amén. ¿Cuántos sintieron en su espíritu? Claro que no andamos por sentimientos, pero de todas maneras sí sintieron que los temas que hemos tratado nos están a nosotros ayudando en nuestra relación con el Señor y a poderlo conocer al Señor. Amén. No, nosotros no vamos a terminar de conocer al Señor
porque todavía no hemos llegado al entendimiento pleno del conocimiento de la palabra, pero dice el Señor en su palabra, amén, que Él ha puesto sus mandamientos en nuestros corazones, amén. Ahorita no tengo la cita exacta, pero sí hay dos versículos, tal vez Alejandro que conoce, a ver, Alejandro le voy a activar el audio. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para activar el audio? A ver, un momentito. Ahí está. Hola, Alejandro, ¿me escuchas? Hola. Sí. Sí. A ver, les voy a... Ahí está, ya se activa. No sé cómo se desactiva esto. Ya está. Sí, sí, hermano, Alejandro, tú que conoces también la palabra, si puedes me ayudas tal vez con algún versículo, tal vez lo puedas revisar o buscar. Es el Claro. versículo donde dice que la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor. Y ese es un versículo, y el otro versículo me parece que está en Jeremías, que indica que el Señor nos dará un corazón de carne en lugar de un corazón de piedra. Amén. Si lo pueden buscar alguno de ustedes y sabe esa cita, les agradecería que lo puedan mencionar. Amén. Bien, todos ya estamos creo con audio, así que pueden participar libremente cuando lo crean conveniente durante la clase. La semana pasada nos habíamos quedado en el estudio de los evangelios. En realidad no estamos haciendo un estudio profundo de los 4 evangelios, pero sí los vamos a mencionar como parte del estudio de la Biblia, ¿sí? Nosotros debemos conocer de que el Señor habló a diferentes hombres a través de la historia de la humanidad y a ellos les comunicó su mensaje. ¿Cómo nosotros podemos saber? Es una de las preguntas de esta clase, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos saber que la Biblia es la palabra de Dios? Si fue escrita por hombres, ¿no? Esa es una pregunta que comúnmente se hace. ¿Cómo podemos saber que la Biblia es la palabra de Dios si ha sido escrita por hombres? Amén. Entonces, esa es una de las preguntas que nosotros vamos a desarrollar a través de esta clase. ¿Cómo podemos saber que la Biblia es la palabra de Dios si fue escrita por hombres? Al final, cada uno de nosotros va a tratar de responder esta pregunta, pero en base al estudio de los libros que estamos haciendo. Vamos entonces a ver los 4 evangelios. Amén. Ustedes, los que están con Zoom, lo tienen en pantalla. ¿Cuáles son los 4 evangelios? Bueno, los 4 evangelios los conocemos la mayoría de nosotros. Son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿sí? Cada uno de ellos, si bien es cierto, anuncian a Jesucristo como el Salvador, lo hacen desde diferentes enfoques. Algunos de ellos tienen relatos de las mismas historias. A veces es exactamente la misma historia de Jesús, a veces es desde otro punto de vista de quien escribe, ¿correcto? Recordemos de que las escrituras que están en el Nuevo Testamento, necesariamente para su validez, es decir, cuando se decidió qué libros iban a ser parte de la Biblia, uno de los requisitos fue de que las personas o los escritos de aquellas personas que habían sido testigos oculares de Jesucristo, es decir, que habían vivido con Él, que habían visto físicamente el testimonio de Jesucristo, esos libros se han tomado como válidos. Trae otro. ¿Sí? Se tomaron como válidos. Amén. Es decir, nosotros tenemos la seguridad histórica de que quienes escribieron los libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan fueron testigos
de Jesús. Amén. O sea, lo vieron, pasaron tiempo con él. Amén. O fueron discípulos de Jesús. Empezamos por el libro de Mateo. Mateo es una carta para los judíos, ¿sí? Es el evangelio para los judíos. Presenta a Jesucristo como el Mesías, es decir, el rey que estaba esperando el pueblo de Israel. Tenemos el libro de Marcos, que exalta al Hijo del Hombre, al siervo, ¿no? Y este es un evangelio para los romanos. Para los romanos tenemos el libro de Lucas, que fue escrito por un médico, el médico Lucas, en la cual muestra la humanidad y a la vez la divinidad de Cristo. Amén, de Cristo Jesús. Y este es un evangelio en ese entonces para el mundo griego, que los griegos era una cultura que se había desarrollado antes de Roma. Los griegos fueron conquistados por los romanos, pero en ese momento histórico, los griegos, digamos, o la lengua, existía el griego. ¿Cómo está, Roberto? Sí, te escuchamos. ¿Sí? Roberto, ¿nos escuchas? Ok, estábamos hablando de que había un evangelio para el mundo griego, ¿no? El apóstol Pablo predicó a los griegos. Y tenemos finalmente el libro de Juan, que fue escrito por Juan el Amado, amén, el discípulo, uno de los discípulos de Jesús. Y este mismo Juan fue el que escribió también la carta primera de Juan, segunda de Juan, y también escribió el Apocalipsis o Revelaciones. Amén. Cada uno de ellos tiene diferente número de libros. Tenemos, por ejemplo, Mateo tiene 28, disculpen, libros no, capítulos. Tiene 28 capítulos, Marcos 16 capítulos, Lucas 24 capítulos y Juan 21 capítulos. Y continuamos. Bueno, siempre recomiendo quienes deseen iniciar su lectura de la Biblia. Es muy importante, hermanos, leer la Biblia, ¿sí? Porque la Biblia es la palabra de Dios y la Biblia también es nuestra espada y es nuestra arma en contra de Satanás. Amén. Es importante también leer la Biblia porque en la Biblia está la verdad de Dios, ¿sí? Si nosotros dejamos de estudiar la Biblia, empezaremos a desarrollar conceptos de Dios que no están conforme a su palabra, amén. Y aunque puedan sonar muy espirituales, pero están totalmente separados de la verdad, de la escritura, de la Biblia, amén. Por eso es muy importante que seamos nosotros cristianos que leemos nuestra Biblia. Cristianos, como alguien dijo, bibliocéntricos, es decir, que nuestra fe no solo digamos yo creo en Jesús, amén. Mucha gente puede decir yo creo en Dios, pero pocos dicen yo creo en el Dios de la Biblia, amén. Pocos dicen yo creo lo que dice la Escritura. Pocos dicen yo creo así como está escrito, amén. Todos dicen yo creo, por ejemplo, en un Dios que cree que es bueno fumar droga, yo creo que en un Dios que no le importa si la gente miente, yo creo en un Dios que es bueno, que va a perdonar a todos, así estén en pecado, amén. Y eso no es conforme a la palabra de Dios. Entonces, nosotros tenemos que siempre recurrir a la palabra de Dios, amén. El siguiente libro que continúa después de los evangelios es el libro de los Hechos. Es importante, hermanos, estudiar este libro de los Hechos, porque a partir del capítulo 1, amén, está narrado cómo fue posible que el evangelio, o sea, el mensaje de la palabra de Dios pueda extenderse a otras culturas, pero sobre todo hay un hecho fundamental que fue el hecho de que si no estaba Cristo, ¿cómo los apóstoles pudieron tener la fortaleza, la sabiduría y el poder para poder extender a la palabra de Dios?
Y la respuesta está en el capítulo 1 del libro de Hechos, que fue la llegada del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Nosotros vamos a encontrar cómo el Espíritu Santo llenó de poder, osadía, conocimiento, sabiduría a todo hombre que se sometía a Dios, que recibía el mensaje de los apóstoles. Por eso es que muchos llaman este libro de Hechos de los Apóstoles como en realidad Hechos del Espíritu Santo. Amén. Porque en este libro de los Hechos se narra cómo el Espíritu Santo empezó a tocar a las personas. Cómo el Espíritu Santo empezó a tocar inclusive personas que no habían conocido a Jesús físicamente, pero recibían el testimonio de Jesús. Uno de ellos, por ejemplo, fue Saulo de Tarso, que él nunca había sido seguidor de Cristo, no lo había llegado a conocer físicamente, pero Jesucristo se le reveló. Eso fue por medio del Espíritu Santo. Y también Pablo fue bautizado en el Espíritu Santo y cómo él pudo llevar el mensaje de la palabra de Dios, a pesar de ser enemigo de los cristianos, él se convirtió al Señor y fue un hombre muy usado por Dios para predicar sobre todo a los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Era toda persona que no era un descendiente del pueblo de Israel. Eso era un gentil. Eso era un gentil. Gentil, ¿no? Los gentiles. Muy bien, vamos a continuar luego. La Biblia continúa después del libro de Hechos con diferentes cartas. La mayoría de esas cartas fueron escritas por el apóstol Pablo. Pablo tuvo un llamado del Señor después de conocer a Cristo, tuvo un llamado de apóstol. Amén. Él describe que él no merecía ese llamado, pero fue llamado por el Señor y él lo dijo, el propio Pablo lo dijo, ¿no? Yo he sido llamado como apóstol, al igual que Pedro, al igual que Juan, que Felipe, que Santiago, etcétera. Y ellos, Pedro, Juan, Santiago, que eran los principales líderes de los apóstoles que estaban en ese tiempo, ellos reconocieron el apostolado de Pablo. Amén. Esto es increíble, la verdad. Solo el Espíritu Santo lo pudo hacer. Vamos a ver cuáles fueron las cartas de Pablo. Por eso se llaman epístolas paulinas. Tienen su nombre como epístolas paulinas porque son cartas del apóstol Pablo. Tenemos la carta a los romanos. Epístola significa carta. Tenemos la carta a los romanos. Alguien dijo de que si la sociedad actual leyera la carta de los romanos, se convertirían al Señor, porque es una carta muy completa. Amén. Contiene la doctrina del Evangelio de Jesucristo. ¿Cuántos han leído la carta a los romanos? Sí, alguna vez hemos leído parte de carta de los romanos. Amén. Por ejemplo, en el capítulo 1 ustedes van a encontrar por qué el mundo no puede negar la existencia de Dios, a pesar de que nunca haya asistido a alguna iglesia o haya recibido alguna enseñanza bíblica. Van a encontrar en el capítulo 1 cómo toda la humanidad es capaz y conoce al Señor. Amén. Conoce al Señor porque conoce y vive en un planeta donde Dios ha creado todas las cosas y no podemos negar la existencia de Dios. Amén. Todos conocemos la existencia de Dios por la creación. Eso está en el libro, en el capítulo 1 de Romanos. Amén. El capítulo 1 de Romanos. Ya ojalá haya un tiempo, en otra oportunidad, que podamos leer Romanos. Eso está desde el versículo 18, capítulo 1, versículo 18 en adelante.
si gustan, sobre todo los que son ya adultos y se hacen muchas preguntas sobre la sociedad, sobre la moralidad actual de la sociedad, que aceptan todo tipo de inmoralidad y que tiene muchas dudas acerca de eso. ¿Qué va a hacer Dios? ¿Cómo piensa Dios de esta sociedad? Si es que es, ¿cómo ve el Señor la inmoralidad que hay actualmente en el mundo? Les sugiero leer Romanos capítulo 1 del versículo 18 hacia adelante. Amén. Bien, vamos a continuar entonces. El libro de Romanos presenta la doctrina del Evangelio de Jesucristo. Tenemos la carta a los Corintios, ¿no? Había una iglesia en Corinto, una iglesia que estaba llena del Espíritu Santo, fluía en muchos dones del Espíritu Santo, como por ejemplo hablar en lenguas, las sanidades. Sin embargo, esta iglesia presentaba mucho desorden. Pablo, con mucho amor, empieza a predicar a estas iglesias y les da algunos estatutos, algunas formas de cómo deberían ellos proceder. Y Pablo se comporta como un padre, como un pastor para estas iglesias. Esas son las cartas primera y segunda a los Corintios, ¿no? Tenemos el libro de Gálatas que nos presenta la salvación que es por gracia. Amén. ¿Cuántos son salvos por Cristo Jesús? Levanten la mano los que son salvos por Cristo Jesús. ¿Cuántos saben que no tuvimos que hacer nada para ser salvos? Solo creer en un solo nombre, en una sola persona, que es Jesucristo. Somos salvos, hermanos. Somos salvos por gracia. No tenemos que hacer sacrificios para que Dios nos acepte. Somos salvos gratuitamente por su inmenso amor. Y eso lo podemos corroborar en el libro de Gálatas. Si alguien tiene dudas si es que va a ir o no al cielo cuando muera, debe leer el libro de Gálatas. La salvación es única y suficiente con el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Por eso nosotros somos libres, libres del pecado. Somos libres de la condenación y tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Si quieres, repite conmigo: yo tengo vida eterna en Cristo Jesús. Puedes decirlo. Yo tengo vida eterna en Cristo Jesús. Esa es nuestra salvación. La salvación es del Señor. Amén. No depende de nosotros, sino depende de la obra de Cristo. Y por eso es que el cristianismo no es una religión. La religión es el intento del hombre por llegar a Dios. En cambio, la salvación del Señor es una obra de amor que se consumó en la cruz. Ya no tenemos que hacer intentos por llegar a Dios, porque Él ha llegado a nosotros a través de Jesucristo. Si tú has escuchado el mensaje y crees en ese nombre, entonces eres salvo. Amén. Muy bien. Me quedan unos 10 minutos para que la sesión en Zoom termine. Así, hermanos y familia, quienes están por ahí, les pido por favor de que comprendan que al momento que se corte, nuevamente yo voy a reiniciar la sesión ya para culminar. Amén. Ya vamos una media hora ya de esta sesión. Vamos entonces continuando. Tenemos la carta a los Efesios que nos habla que la iglesia es un cuerpo, es el cuerpo de Cristo. Por eso ahí donde tú estás, Dios te ha creado con muchas habilidades. Dios te ha creado con dones, talentos. Y es importante que sepas que tú eres importante para el cuerpo de Cristo. Dios te ha creado con un propósito hermoso. Dios nos llama, hermanos, a que entendamos que Dios nos va a usar. Y así que estemos preparados para que el Señor nos use. Si es que hemos estado en inactividad, en las cosas de Dios, te doy una buena noticia. El Señor igual te ha estado preparando. Amén. El Señor te ha estado preparando y el Señor te va a usar. El Señor te va a usar. Nunca digas, no creo que me use, porque el Señor nos usa a todos nosotros. Así hagamos cosas pequeñitas. Para el Señor es importante. Para el Señor es importante.
Amén. Muy bien. Vamos entonces a continuar. Tenemos la carta a los Filipenses, que es la iglesia del Nuevo Testamento, que es una iglesia que es un ejemplo, ¿no? ¿Cómo debe ser la iglesia? Bien, ya que he mencionado la palabra iglesia, el Señor Jesús desea que sepamos algo, ¿no? La iglesia es su cuerpo, amén, pero no es la iglesia bíblica, tal como está en la Biblia, no es una organización terrenal, amén. Vuelvo a repetirlo, la iglesia en la Biblia nunca aparece como una organización terrenal, sino aparece como un grupo de personas que creen fielmente y siguen fielmente a Jesucristo. En Apocalipsis la van a encontrar como la esposa del Cordero, ¿sí? Que ella se le ha preparado un vestido limpio, ¿sí? Un vestido limpio, sin arrugas, sin mancha. Esa es la iglesia del Señor. Nosotros somos parte de la iglesia del Señor. Es el conjunto de personas que a través de la historia han vivido y han muerto creyendo en Jesucristo. Amén. Reteniendo por fe su testimonio hasta el final de sus días, persistiendo en la doctrina de la palabra de Dios. Entonces tenemos ahí los Filipenses, fue un modelo de iglesia. Tenemos la carta a los Colosenses, que nos habla acerca de la comunión con Cristo. Tenemos la primera y segunda carta a los Tesalonicenses, que es una preparación para el rapto de la iglesia. Aquí ya que estamos mencionando varias cositas interesantes que están en la Biblia, hermanos, y que es importante que refresquemos, o si es que no lo sabemos, que nos enteremos, ¿no? ¿Cómo va a ser el fin del mundo? Muchos tienen esa duda, esa pregunta. ¿Cómo va a acabar la humanidad? Amén. Bueno, Jesús nos preparó en Mateo capítulo 24, nos da las señales antes del fin. Amén. Sin embargo, dentro del panorama bíblico, el Señor nos ha dejado en su palabra una revelación. Amén. Si bien es cierto, va a llegar un momento en que la Biblia ya anuncia claramente que el final está cerca, que va a venir el anticristo, si es que ustedes han escuchado acerca del anticristo, que se opone a Dios y a todo lo que se llama Dios. Amén. Gloria a Dios, pero el Señor a su iglesia le ha reservado un evento que es un evento extraordinario, es un misterio. Es el evento del rapto de la iglesia. Es decir, hay un misterio y una verdad de que la iglesia no va a sufrir la gran tribulación que está escrita en la Biblia. Amén. Si ustedes revisan Apocalipsis, van a ver cómo está reservada una época de la historia muy terrible que se llama la Gran Tribulación. En ese entonces las personas que sufrirán la Gran Tribulación blasfemarán de Dios porque sufrirán estragos cual no se ha visto en toda la historia de la humanidad. Amén. Sin embargo, el Señor ha reservado para su iglesia el rapto. ¿Qué es el rapto? Es un evento de Dios mediante el cual Jesús no regresa por segunda vez, sin embargo, desde el cielo llama a la iglesia y la iglesia sube al encuentro del Señor. Amén. Por eso es importante que estemos a cuentas con Dios. No significa que estemos perfectos todavía, porque nadie ha alcanzado la perfección. Amén. Nadie lo ha alcanzado. Pero sí implica que estemos en comunión con Dios y estemos en comunión con nuestros hermanos en Cristo. Amén. Muy bien. Entonces vamos a continuar ya del rapto de la iglesia. Vamos a continuar hablando tal vez en otra oportunidad, o si desean pueden ustedes buscar acerca de estudios bíblicos, ojo, sobre el rapto de la iglesia. Tenemos las cartas a Timoteo. No sé si alguna vez ustedes han escuchado este término. Tú eres mi Timoteo, ¿no? Un discípulo joven, ¿no? Timoteo fue un discípulo joven del apóstol Pablo.
y Pablo le da muchas instrucciones, son importantísimas para los líderes, sobre todo los que somos varones en casa, amén, tenemos que tomar nota. Por ejemplo, en Timoteo se habla cómo debe ser un líder de la iglesia y cómo debe tratar su casa, ¿no? Debe administrar bien su casa. A veces ahí nos falta a nosotros tener que reforzar, pero gracias a la misericordia del Señor todavía estamos a tiempo de poder conocer estas instrucciones, ¿no? Una de esas instrucciones, por ejemplo, que el Señor nos da y son muy importantes para los hombres, estoy hablando especialmente a los hombres, es que seamos maridos de una sola mujer. Amén. Que seamos maridos de una sola mujer. Esa es una de las cosas que el Señor nos pide. Número 2, también que no seamos dados al vino. Eso obviamente ya es un requisito para poder ser un excelente papá en casa, siendo un siervo del Señor. Amén. Eso nos ayuda a poder tratar bien a nuestra familia y a poder darle estabilidad a nuestros hogares. Amén. Hoy más que nunca el diablo está atacando a las familias y especialmente ataca a los varones, confundiéndoles acerca de cuál es su rol, cómo debe funcionar un hogar, cómo debe funcionar el matrimonio. Por eso es que ahora hay muchos divorcios. Hay muchos divorcios cuando el Señor dijo, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Quiere decir de que esa unión del matrimonio no es una unión del hombre, no es que el hombre escoge, es una obra del Señor. Amén. Por eso dice la palabra, lo que Dios ha unido. Es una unión del Señor. Amén. Vamos a seguir entonces el libro de Tito. Eran normas para el desarrollo de la iglesia. El libro de Filemón, también normas para el desarrollo de la iglesia. Vamos a leer otras cartas, ¿sí? Vamos a leer otras cartas también que están en el Nuevo Testamento. Me queda menos de un minuto. En cualquier momento se me acaba la conexión con Zoom. Si se les apaga inmediatamente, por favor, se vuelven a conectar. Yo estaré aquí también conectándome. Amén. Bien, vamos entonces a ver, ahí estamos viendo en la imagen, están los libros de Santiago, Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan, Epístola de San Judas, el libro de Hebreos, y por último, vamos a reservarnos un último libro. Amén. Bien, ya casi se me acaba la conexión de Zoom. A ver, voy a esperar que se acabe, voy a seguir explicando, y cuando se acaba voy a avisarles. Amén. Bien, tenemos